Pues bueno, miren, les voy a contar así un secreto aquí entre nos. Miren, me fui a hacer unos exámenes porque un día de estos me estaba doliendo así como un dolor en el pecho. Este es algo personal. No, ahora sí está bien. Tienen la opción de quedarse en su propia piscina termal. Esa sí es privada. Chicos, ¿se imaginan disfrutar de las aguas termales más nuevas de todo El Salvador por solamente $10? En la aventura del día de hoy los he traído a conocer lo más nuevo en cuanto a aguas termales, lugares para darse un relax, lugares para desconectarse aquí en El Salvador. Hoy, chicos, los traje a conocer Termales de la Montaña Hot Springs Hotel. Este lugar se encuentra en el departamento de Aguachapán y para los que se preguntan, tío Frank, ¿y cómo hago para llegar hasta este lugar? Pues miren, solamente ponen en Waze o en Maps Hotel Termales de la Montaña y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Cuando vean una fachada como esta que dice Termales de la Montaña bien bonito, es ahí. Así que no hay donde perderse. Igual, para que se ubiquen un poco mejor, está justamente a la par de Termales de Santa Teresa. Avanzan unos 2 minutos y ahí van a encontrar el lugar. Después pasan por este pequeño punto de cobros. Si ustedes tienen un pase de día o una reserva, se identifican ahí y ya solamente después pasan hasta la zona principal. Dicho esto, chicos, acompáñenme a conocer las aguas termales más económicas y más nuevas que tiene El Salvador. Vamos. ¿Qué onda, bichos? Así que bueno, chicos, miren, para comenzar el tourcito, primeras impresiones del lugar, bastante silencioso. Siento que cuando uno va a un lugar así de spa, de aguas termales, es importante que esté así bien relajante. Eso sí, también se siente bastante rodeado de naturaleza, bastantes árboles que lo rodean a uno, bien bonito. Pero bueno, les cuento cómo está el mambo, tío Frank. Aquí uno paga el ingreso, paga day pass, paga hospedaje. ¿Cómo está la cosa? Pues les cuento rapidito, miren. Hay varias opciones. La primera es que ustedes pueden optar por un pase de día. El más barato vendría costando $10 y con eso ya ustedes tienen acceso a usar las instalaciones. Serían las aguas termales, hay unas mesitas de exteriores donde se pueden sentar, pero también hay otro tipo de day pass. Hay uno que cuesta $15, que con ese te incluye el uso de exteriores, te incluye también el uso de aguas termales, pero te incluye también una toalla y el uso de un casillero. E igual, miren, hay varios tipos de day pass. Por aquí también les voy a estar poniendo una foto para que vean. Hay uno de $20 que incluye sauna y hay uno de $70 que incluye habitación. Así que bueno, miren, también hay algo chivo que me ha gustado, es que el pase de día es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero si ustedes pues no pueden en ese lapso de tiempo, también hay otro pase de día que es desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Así que si ustedes después del trabajo se quieren venir, pues también pueden venirse a esa hora, desde las 5 a las 10, una hora bastante bonita, porque también de noche el lugar siento que tiene una buena ambientación, se ve bastante bonito, así que tómenlo en cuenta. Pues bueno, cuando les digo áreas comunes, están estas piscinas, tenemos otra por aquí. Tenemos también áreas comunes, no solamente son piscinas, sino que también son sillitas como esta donde ustedes se pueden venir a sentar. Tenemos unas por aquí, otras por ahí al fondo, no sé si las logran ver. Pero bueno, ustedes pueden venir con el Day Pass fácilmente, meterse a esta piscina, meterse a esta otra que ven por acá, sentarse aquí en estas haraganeras que tenemos a la derecha, agarrar estas mesas que ven por aquí, relajarse, broncearse por acá. Y también, pues bueno, sentarse en estas otras mesitas, echarse algún café o meterse en esta otra piscina por acá. Tío Frank, ¿cómo que café? Pues les cuento que sí, la cafetería justamente la tenemos aquí. Piden algo y se las pueden venir a dejar. Un ejemplo, a esta mesita que ven por acá. Así que para una buena tarde de relax. Miren, chicos, comenzando el tour me encuentro con esta piscina, que bueno, para los que son expertos en aguas termales, pues déjenme saber si el agua tiene que ser así por el azufre que tiene o es simplemente porque está chuca. Yo me dan ganas de meterme, pero mejor voy a preguntar primero, no vaya a ser. Pues bueno, chicos, miren, aprovechando que vamos llegando a estas piscinas que están viendo en esta toma de
marroncitos son, bueno, vamos a llamarla así como las piscinas principales. Esta que tiene un color como azul y esta otra que ven por acá ya tirándole un poco a color café. Yo no sé si ese es el color porque, pues no sé. Vamos a ver si es verdad que estas son aguas termales. Espérenme chicos, me voy a quitar la camisa aquí. Vamos a... sí. Es caliente, miren que... es que este por la vez de ir metiéndose suavecito, espérate. Ya quedé relajada aquí, chicos. Miren, aprovechando les quería comentar algo. La razón por la cual optamos por venir a estas aguas termales. Y es que, pues bueno, miren, les voy a contar así un secreto aquí entre nos. Miren, me fui a hacer unos exámenes porque un día de estos me estaba doliendo así como un dolor en el pecho. Este es algo personal, pero de vez en cuando sí me gusta compartir algo así con ustedes. Me empezó así como un dolor en el pecho. ¿Saben como qué tipo de dolor es comparable? Como cuando a uno le rompen el corazón o cuando se le muere a alguien, un ser querido, pues siente un dolor aquí en la parte del pecho. O sea, se siente como el corazón que le duele. Y yo me comencé a preocupar pues porque no sabía qué era ese dolor, si no me había pasado nada por el estilo. Entonces, no sé, me agarró un ataque de ansiedad y pues yo nunca había sentido ¿cómo le llamamos? Un sentimiento así, o sea, me agarró una ansiedad tan fea que yo sentía que en mi mente me estaba dando un paro. Y entonces yo me preocupé, de hecho fuimos hasta el cardiólogo, me examinó, que por cierto aquí les dejo el contacto de un cardiólogo bastante bueno, por ahí me puso el electrocardiograma, después como yo no le creía, me sometí a un ecocardiograma para salir de las dudas y me dijo que mi corazón estaba completamente sano, sin grasa y saludable. Entonces yo dije, ¿por qué me dolerá el pecho entonces si mi corazón está bien? Entonces después pues al final llegamos a la conclusión que era pura ansiedad, sobrepensar las cosas, mucho estrés en la vida. Entonces hago esta pequeña historia para contarles que pues de vez en cuando está bueno darse un relax, está bueno desconectarse un rato de la vida bastante movida que uno puede tener. Y pues bueno, venimos aquí a relajarnos a las aguas termales. Les quería comentar eso para que pues lo tomen en cuenta. Si ustedes sienten ansiedad, dolor de pecho, sienten que a veces no pueden con la vida, pues no pasa nada. Todos pasamos por eso, no solamente son ustedes, así que dense un relax, chicos. Vamos a hacer aquí la prueba de purificación. No sé si está bueno esto, pero está fresca, está buena. Un poquito a hierro, ¿saben cómo que sabe? ¿Han probado las monedas? ¿No saben el sabor de las monedas? Algo así se siente. Seguimos. Bueno chicos, miren, ya resolvimos la interrogante del por qué hay unas aguas que se ven transparentes y otras que se ven de otros colores. Hay unas que se ven así como cafés, amarillas, grises. Y para eso tenemos a Josué Monterrosa. Josué Monterrosa, él me cuenta que es el gerente de operaciones. Si nos puedes comentar un poquito y para que la gente también salga de la duda, por qué hay unas aguas que tienen un color diferente a otros. Bueno, lo que es el termalismo que nosotros hemos empezado a tratar, incluye lo que son los cambios de las aguas. Todas nuestras aguas reaccionan dependiendo de la hora a la cual nosotros las extraigamos de las venas termales. Todas son naturalmente de pozo. Entonces, todas las aguas reaccionan dependiendo de la hora que se extraigan del pozo termal y reaccionan al oxígeno. Pueden ser que algunas traigan un exceso de magnesio, hierro, incluso potasio se encuentra dentro de lo que son las aguas que nosotros extraemos. Entonces, por eso que algunas pueden tornarse verdes, color marrón, algunas pueden tornarse muy claras. Y eso dependerá también de cuánto las personas se introduzcan a la piscina y esos minerales los adquiere el cuerpo en el momento, en el instante. Así que bueno chicos, no es que esté chuca, es por los minerales que tiene. Así que bueno, yo espero que hayan salido de esa duda. Pero les cuento que ahorita nos encontramos en otra parte que cuando ustedes adquieran su Day Pass tienen acceso a esta zona unos 30 minutos aproximadamente. El famoso circuito de aguas termales. ¿En qué consiste? Pues aquí tenemos el amigo que nos lo va a explicar brevemente para que entiendan de qué hablamos. Bueno, el circuito termal que acá se ha diseñado pues ha sido como una terapia, ¿verdad? Tenemos diferentes temperaturas, tenemos 4 piscinas con diferentes temperaturas, las
las cuales van desde los menos 10 grados, pasamos a una de temperatura 25, 30 grados, de ahí seguimos con las termales. Entonces la secuencia que se le brinda al cliente es esa, ¿verdad? De empezar de lo más frío hasta llegar a lo más caliente para hacer un choque de temperaturas y que sirve como terapia también para los huesos, los músculos y ligamentos. Pues miren, el proceso va a ir así. Esta piscina que están viendo ahorita en pantalla es la más helada de todas. De hecho, yo ya metí el piecito y está, pero uy, está heladísima. Aquí vamos a pasar solamente 2 minutos. Después nos vamos a mover a esta que siempre está helada, pero no tanto como esta. Aquí vamos a pasar aproximadamente 5 minutos. Ya cuando el cuerpo se aclimate un poco a esta temperatura de esta piscina, ya vamos a comenzar con las aguas termales, que tenemos esta que ven acá, que comentaban que eran unos 7 minutos. Y la última, que ya tiene una temperatura bastante alta, vendría siendo la última. Y aquí pues ya el cuerpo ya está aclimatado lo suficientemente para poder aguantar este calor. Esperemos aguantarlo, chicos, así que vamos. Así que bueno, miren, para esta prueba venimos ready. Y me va a hacer barra aquí, Tulito, que yo ni traje, ni ropa traje, entonces ni modo no, con el short. No sé cómo se va a ir mañana, pero venga, está. Ponemos aquí los 2 minutitos. Te la da, Tulito, ten cuidado. Sentila. ¡Juepuya! No es nada el agua del río. Que estás viendo. ¡Oh! No, ya entendí por qué nos dijo que no metiéramos la cabeza, no. ¡Ay, juepuya! Esta sí es la mera lija, viejo. ¡Oh, no! Hay un punto en que nadie quiere bajar. No, está bien. No sé si voy a aguantar esos Está todo rojo. No sé si voy a aguantar esos 2 minutos. ¿Cuánto llevamos ya? Tulio. Se me fue Tulio en la primera circuito, chicos. Llevamos. ¡Oh, me duele la pierna! No, yo no siento el dedo. Ay, se me congeló la pantalla. Siento helado. Chicos, vieron a Sofía ahí tras pantalla, está pero gozando que me estoy... 45, 44. Si podemos, va. Sí, ya, el cuerpo ya se climatizó. Esto, chicos, no me climatizo todavía. Esto es de controlar la mente. Vamos a ver las piernas. Que me tiemblan los dientes. Lo primero que dijo el guía, no meter la cabeza. Yo soy de Rusia. 10 segundos. 10 segundos. ¡Oh! Era mi única parte caliente. ¡Oh! 4, 3, 2, Va. 2 minutitos. Ay, uy. No sé, Rich. Estuvo rico, pero doloroso. No sé si voy a aguantar esta otra, pero... Venga. La segunda piscina. Uy, qué calentita, no, hombre. Esta ya está buena. Uy. Recosable. Sí, esta está... No, pero mira la pantalla, está como... Tula hasta se le jodió el Tamagotchi. Está como que si la haya tenido en aire acondicionado 3 horas. Ahorita me pican los pies, mira, no sé qué será, pero espero que no me dé algo por acá. Pero bueno, chicos, aquí 5 minutos y vamos a la siguiente piscina. Cinco minutos después. Bueno, Los chicos, 5 minutitos. ¿cómo lo sentiste tú? ¿Lo facilita, va? Sí, esto estuvo relaxing como la pila de mi casa. Sí, esta no estuvo tan dolorosa como la primera, pero bueno, miren, vamos a la siguiente. 5 minutos en esta, pero y vamos a esta que están viendo acá. Esta que ven por acá, en teoría, ya es más caliente, así que vamos a ver cómo está. No, está calientita, está tibia. Vamos a ver aquí. 7 minutos aquí, chicos, y vamos a la prueba final, así que vamos. A few minutes later. Bueno, chicos, miren, hemos cumplido 7 minutos, así que hoy nos vamos a la prueba final, que es la piscina que tenemos aquí a un lado. Espérenme. Esta que ven acá se supone que es la piscina más caliente de todas. Vamos a probarla. Está muy caliente usted. La 7. Uy, sí está caliente. Ya la sentía. Uy, que nosotros nos sorprendió que nosotros veníamos aquí de piscina en piscina. Y, De allá es súper helada, tibia, más o menos. Entonces es como el... y ustedes se metieron de un solo, pues. No, chicos, está calientita, está.
Está buena, sentila. Está calientito. No, pero está caliente. O sea que sin pellejo sale uno. Pero bueno, chicos, creo que hemos culminado la prueba. Aquí nos podemos estar el tiempo que queramos, creo yo. Pero creo que vamos a estar aquí unos 10 minutitos y vamos con el sauna después. Así que pendientes. Bueno, chicos, vamos al siguiente paso, el sauna. Vénganse para acá. Bueno, amigos, si nos pueden comentar un poquito del sauna. Ok, bueno, el proceso del sauna que nosotros le indicamos al cliente, pues es un proceso inducido. Por lo tanto, nosotros le indicamos al cliente cada paso a seguir para que ellos puedan disfrutar y puedan salir satisfechos totalmente, ¿verdad? Entonces, el proceso del sauna empieza por esta parte de acá. Primero, esperen, vamos a ver aquí, chicos. Primer proceso, miren, esto está pero a vaporoso. Pero chicos, aquí estamos en un sudadero de sauna. Ya no sé si está agua. Así que bueno, aquí 45 minutos de relax. No sé si la cámara está empañada, creo yo que sí, pero vamos a ver cuánto aguantamos. Chicos, esto está vaporudo, sí, se siente caliente, pero es relajante. No sé si logro verme en la cámara porque se ve todo así lleno de vapor, pero está bonita la experiencia. Y es que sí, chicos, miren, no se ve pero nada. Solito deshidratado. Sí, está rico, está concentrado. No vayan a pensar que se petació. Y bueno, chicos, para que vean más o menos cómo se ve dentro de un sauna. Aquí tenemos la parte de afuera. Y ya cuando ustedes abren esta puerta, ya tenemos un cuarto así, repletamente lleno de vapor, que casi no se ve nada. Solo acercándome a Tulito lo logramos ver. Me imagino que ese vapor se genera por lo mismo de las aguas termales. No es como un lugar como privado, que lo hacen como hornito, cosas así. Es sauna natural. Esto está perro, señores. Tío Frank, ¿y qué pasa si yo, pues, además del Day Pass, el lugar me gustó tanto, me gustó mucho que quiero pasar la noche aquí? Pues no se preocupen porque también cuentan con hospedajes. Nosotros vamos a pasar la noche en estas habitaciones que están viendo por acá, específicamente en esta, la número 3. Así que bueno, vénganse conmigo porque yo sé que muchos de ustedes quieren ver cómo son por dentro. ¡Vamos! Así que no, hombre, chicos, bienvenidos a la suite aire de montaña. Pues miren, incluso hasta me voy a quitar las jeans para hacerles este house tour, para que vean la amplitud de este cuarto. Pues sí, es bastante amplio. Por lo menos esta que nosotros escogimos es ideal para 2, 3, 4 personas. El precio varía dependiendo de cuántas personas se queden en las suites. Por aquí, en un costado del video les va a estar saliendo los precios para que vean de 1, de 2, de 3, de 4 personas en adelante. Así que bueno, dependiendo del número de personas que vengan, así va a ser el precio. Por lo menos en nuestro caso vinimos 3 personas y fueron $185. Pero bueno, comenzamos con el tourcito rápido. Una pequeña mesita aquí, una cama king por acá, la otra cama king por acá. Por aquí igual la habitación cuenta con aire acondicionado para los que sufren de calorcito. Y por aquí también un televisor pantalla plana para que degusten la novela a gusto. Por acá también tenemos un pequeño mueble. Aquí te ponen una sillita por aquí. Sí, es que son como para poner cositas, para guardar más que todo. Por aquí tenemos una refri que te dejan aquí una bebida bueno, no son de bienvenida. Es más que todo que si vos querés consumir una, la agarras y después te la cobran al final de tu estadía por aquí. Así que si quieren venir a pegarse
el revolcón de su vida con la Roxana en una suite romántica, pues aquí incluso le dan el vino para que rompan el hielo, para que se caliente un poco la noche y pues se desarrolle de forma sexy. Así que ojito, ¿va? Una buena cita aquí con una ¿qué es esto? Con un buen vinito, pues cae de toque. E igual te dejan sodas por aquí y los juguitos de tamarindo por aquí abajo. Por aquí te dejan un microondas, por aquí tenemos una cafetera, por acá te dejan un menú por si quieren pedir algo, por si quieren ir a comer a los restaurantes que hay acá. Ya se los voy a ir a mostrar otro rato, pero aquí igual te dejan un pequeño menú. Por acá igual te dejan las toallas en esta zona. Y ya, la última parte de la habitación sería el baño, que igual aquí se los muestro. Elegante, bonito, minimalista, limpio, ¿va? Por aquí tenemos un espejo bastante grande, los lavamanos por aquí. Y aquí en la parte trasera, la ducha. No sé por qué no tiene cristales, pero me imagino que así es el estilo. O sea, ustedes saben que estos estilos de arquitectura van evolucionando cada día, así que quizás el estilo de hoy es así, sin cristales. Así que bueno, chicos, hoy que vieron la habitación ya se dieron una idea de más o menos cómo son. Así que descansamos un ratito y seguimos mostrándoles un poquito más de este lugar. Sofillita, ahí no me estés enfocando, se me ven chucos los pies. De verdad. Editor, un pequeño enfoque, de verdad que tanto del 1 al 10. No tanto, qué vergüenza. Seguimos. Pero miren, además de la habitación que les acabo de mostrar, también allá al fondo está otra habitación. Bueno, no es una habitación, es más bien una casa completa que se la voy a mostrar. Aquí tenemos el acceso exclusivo para Casa Flor de Café. Así que vamos a conocerlas, chicos, porque hay una ventaja entre hospedarse en las habitaciones que les acabo de mostrar y hospedarse completamente en esta casa, la Casa Flor de Café. Pues miren, la ventaja número uno es que, pues bueno, ustedes tienen aquí en todo el Termales de la Montaña, pues la opción de meterse a cualquiera de las 11 piscinas de agua termal, pero para los que se queden aquí en la casa tienen la opción de quedarse en su propia piscina termal. Esa sí es privada, así que si a ustedes no les gusta que los miren ahí en bikini, que los miren ahí en la calzoneta o que los miren así un poquito desnudos, pero quieren guardar un poquito más la privacidad, pues tienen esta opción. Justamente a la par de la casa está la piscina de agua termal completamente privada. Bueno, miren, otra ventaja es que esta casa es la única de todo el Hotel Termales de la Montaña en la cual ustedes pueden traer su propia comida y cocinarla por acá. Aquí te pueden una parrillada por si quieren hacer, ¿qué? Alguna carne, algún pollo, alguna barbacoa. Por aquí pueden lavar los vegetales. Así que ojito con eso. El único lugar en el cual pueden hacer su propia comida es en la Casa Flor de Café. Así que vénganse conmigo, vamos con... Uy, no llama la perilla de la puerta. Vamos a comenzar el tourcito. Se los muestro rapidito, chicos. Esto que ven por acá es un comedor. Ya si nos movemos un poquito más tenemos lo que es el sector de la cocina. Por acá tenemos igual como un desayunador, una refri, por aquí la cocina. Y tenemos lo que parece ser un tostador, una cafetera y un microondas. Ya si nos venimos por acá tenemos una pequeña sala. Tenemos dos sofás en este sector con una televisión y una pequeña mesita en esta zona. Ya si nos venimos por acá tenemos lo que es la primera habitación. Aquí les muestro la cama. Tenemos por acá, sí, bien bonita, unos cuadros decorativos por aquí y aquí les muestro rapidito el sector del baño. Ya si nos venimos por acá tenemos el segundo cuarto con más camas. Aquí les muestro igual el inicio que parece ser un tocador del baño, ya que el baño se encuentra en este sector que ven por acá. Aquí se lo muestro rapidito, el baño, el inodoro, por acá tenemos la ducha y pues ya si nos venimos por aquí, pues aquí tenemos el cuarto. Este sería el cuarto más grande. Tenemos una cama por allá, otra aquí y un camarote donde fácilmente caben unas 4 personas. Igual el cuarto cuenta con aire acondicionado para los que sufren de calorcito. No pasa nada. Y también les voy a mostrar por aquí rapidito. Vénganse aquí, vénganse por acá. Este que ven por acá es el último cuarto. Aquí una cama por aquí, otra cama por acá, aire acondicionado y la puerta del fondo es el baño. Para los que se preguntan, tío Frank, ¿cuánto cuesta hospedarse en esta casa? Pues les cuento que tengo entendido que es para 8 o 10 personas aproximadamente. El precio se me ha olvidado, pero se los voy a dejar aquí abajito. Aquí abajito sale detallado para cuántas personas es y el precio exacto para poder reservar esta casa completa. Así que dicho esto, chicos, sigamos conociendo un poquito más de Termales de la Montaña. Vamos.
Bueno chicos, miren, ahorita que salimos del sauna se vino la tormenta, pero no pasa nada. Los he traído a conocer uno de los dos restaurantes que tienen aquí en Termales de la Montaña. Este que ven por acá se llama Conacaste. Para que lo vean por aquí les muestro un poquito cómo es el espacio, bien bonito. Y bueno, como platillo principal nos pedimos por acá un pollo a la plancha con vegetales, un plato mar y tierra que lleva ahí carne de res, camarones, tortilla frita, papa. Y por acá me pedí también este lomito típico salvadoreño, tortilla frita, frijoles fritos, plátanos fritos y carne con chimichurri. Por acá también para acompañarnos pedimos un cevichito. Así que bueno, dicho esto chicos, vamos a darle aquí la degustación. Y bueno, para mientras les voy a estar dejando con una toma del menú para que se den una idea más o menos de los precios que pueden encontrar por acá. Así que venga. Siguiente. Buenos días chicos, arrancamos otro día. Son aproximadamente las 8 de la mañana. Y pues bueno, les cuento que por el hospedaje aquí en Termales de la Montaña, pues ustedes tienen derecho a un desayuno. Así que bueno, vamos ahorita por ese desayuno para agarrar energías. Y bueno, les cuento que aquí en este lugar hay dos restaurantes. Este que ven aquí, que vendría siendo más como una cafetería, por si ustedes quieren un postre. Y está este otro que ven por acá, que es el que estábamos el día de ayer en la noche, el restaurante Conacaste, que es aquí donde vamos a recibir el desayuno. Entonces bueno, miren, les cuento que por ustedes hospedarse aquí, pues ya tienen el desayuno incluido. Nosotros por acá nos pedimos unas frutas con yogur y un poquito de granola. Por aquí está de la Sofi que se llama fritata, que lleva frijoles fritos, aguacate, papas y lo que parece ser un omelette con espinaca. Y por aquí Tulio se pidió el Grand Slam, que son unos pancakes, papas fritas, tocino y huevo revuelto. Igual te lo acompañan aquí con un poquito de fruta y todos los platos incluyen ya sea o un jugo de naranja o un café. En nuestro caso pedimos un jugo de naranja, pero igual no solo están estas opciones, hay más opciones para escoger en el desayuno que igual se las voy a estar dejando por aquí. Editor, pongamos una toma del menú rapidito, ¿va? Por aquí tenemos otra, aquí otra. Y por aquí otra. Dicho esto chicos, provechito, vamos aquí a darle una probadita. Miren que si ya vieron en el video estoy fuera de forma, he regresado a la dieta otra vez. Este es como mi 10º regreso a la dieta, pero pues creo que el truco es no rendirse, así que venga para acá. Pero miren, si hay una piscina que ha llamado mi atención, miren, esta sí es mi favorita. Aquí les tiro una toma de droncito para que vean cómo se ve. No es tan grande, pero pues siento que lo chivo es que se ve rodeada completamente de estos árboles de bambú. Entonces siento que le da un toque como unas aguas termales en el bosque. Así que vamos a meternos rapidito, miren. Estas son como unas aguas termales así, aesthetics, como dice la chaviza. Esta está calientita, esta está fresca, chicos. Así que bueno, para que vean de qué les hablo, las fotos aquí quedan bien bonitas. Por aquí les voy a estar dejando unas fotos que me tomé. ¿Qué opinan ustedes? Yo siento que quedaron bastante bien. Se ven así como que estamos así en un, no sé, como en Tailandia, algo así. Nunca he ido a Tailandia, pero puede ser que próximamente sí, chicos. Algo así como en Bali me siento yo. Qué bonito. Así que bueno chicos, nosotros se nos acabó la cora, terminamos la aventura del día de hoy conociendo este bonito lugar que es relativamente nuevo. Lo han aperturado hace unos 10, 11 meses, casi que un año. Es nuevo comparado con todos los lugares cerca de la zona, porque les cuento, esta zona es bastante popular por tener aguas termales. Así que les cuento que en el canal tenemos este video que ven por acá y también tenemos este otro que ven por acá, que son de otras aguas termales que están en la misma zona. Así que si ustedes la quieren ver, se la voy a estar dejando en la descripción. Así que dicho esto chicos, igual les voy a estar dejando toda la información de los chicos de Termales de la Montaña aquí en la descripción, por si quieren mandarles un WhatsApp pidiendo más información, alguna cotización, alguna información extra que tengan, pues lo pueden hacer a ese número que va a estar saliendo aquí abajito. Dicho esto, me despido. No olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo chicos, nos vemos en la próxima.